Shalom Alejem, paz a vosotros, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Y bueno, mis amados hermanos, seguimos aquí estudiando lo que es Masei, jornadas, estaciones, viajes, cada una de esas experiencias del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. En esas 4 décadas, bendito sea el Eterno. Y bueno, continuamos aquí en esta estación, en este viaje, en esta experiencia, en este lugar llamado Haradá. Quiero invitarte ahí al Sefer Torah, al libro de Bamidbar, Números, capítulo 33, en lo que es el verso 24. Pero mientras vas para allá, mientras tú vas a tu Sefer Torah, vamos a hacer tefilá y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, pues bendito sea el Eterno porque nos concede la vida, mis amados hermanos y hermanas, de hoy conectarnos nuevamente, estar aquí en esta estación, aprendiendo experiencias en Elohim a través de lo que nos dejó escrito en su bendita Torah, como ejemplo, para que usted y yo entendiésemos y no cayésemos en eso mismo. Bendito sea nuestro Abacados por su fiel cuidado. Estamos en la estación Haradá y continuamos aprendiendo. Vamos ahí, ya tiene su bendita Torah, Sefer de Bamidbar, libro de Números, capítulo 33, verso 24. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, nuestro texto áureo, nuestro texto de oro. Dice: salieron del monte Shefer de Ar-Shafar y acamparon ¿en dónde? En Haradá. Bendito sea el Eterno. Y bueno, estamos aquí y estamos aprendiendo. Y continuamos con lo que iniciamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver la autoridad. ¿Cómo es que la autoridad lleva la iniquidad? La autoridad lleva la iniquidad. Y quiero que vayamos a lo que es el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 15. Y esto es algo para comprender ese principio de que las autoridades delegadas llevan la iniquidad del santuario. Es el mismo principio que ustedes recuerdan en lo que es el libro de Yehezkel Haneví, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, sobre los atalayas, cuando le dice: hijo de hombre, tú eres un atalaya, si vieres venir la espada y avisas al pueblo, pero el pueblo no se apercibe y viendo, o más bien, y viniendo de, es decir, porque el Eterno tenía responsabilidades delegadas, y viniendo la espada, hiriere alguno, tú habrás librado tu vida, porque tú avisaste, tú dijiste, el pueblo no se apercibió. Viene la espada e hirió al pueblo. Porque tú hablaste, tú anunciaste, viene la espada. Pero si tú vieres venir la espada y te quedas callado, no asumes la responsabilidad de decir las cosas que debes decir, entonces, cuando venga la espada y hiera de ti, porque es de ti, es de tu mano, es de tu responsabilidad, es por tu culpa que lo hirieron, porque no avisaste, porque no hablaste. Si hieren de ti al pueblo, el pueblo morirá por su pecado, pero la sangre yo la voy a demandar de ti, dice el Eterno. Delicado, ¿verdad, mis amados? Por eso, no piense que es muy cómodo estar en una posición de autoridad delegada. Eso no es para llenarse de orgullo, es para temer al Eterno, porque el Eterno va a demandar la sangre del pueblo que fue herido de aquel atalaya, que no habló,
que no anunció, que no clamó, que no tocó trompeta, como debía de hacerlo. O como algunas veces dice el Eterno, que algunos pastores son como perros mudos que no ladran. Dejan que los ladrones entren y los amos siguen durmiendo y entonces el Eterno dice, perros mudos que no ladran. Por eso entendemos que Sheliach Shaul, cuando llamó a Mileto, a los ancianos de Éfeso, les dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Y dio la razón por la cual estaba limpio de la sangre de la Keilah en Éfeso. ¿Por qué? Porque no he renunciado a anunciaros todo el consejo de Elohim. Si él se hubiera reservado el consejo del Eterno, si no lo hubiera anunciado, no podría decir que estaba limpio de la sangre de ellos. Cuando tú ves que tu hermano peca contra ti, debes decírselo aparte. Debes avisarle para que él tenga la oportunidad de corregirse, de hacer ticún y arreglar sus cosas con el Eterno y contigo. Porque si tú no hablas lo que tú ves o que el Eterno te está mostrando, o no lo hablas como corresponde y en su debido orden y tiempo, entonces esa persona va a seguir pecando, va a seguir transgrediendo, pero tú vas a seguir siendo considerado responsable. Por eso los ancianos de la Keilah, los obreros de la obra, tienen la responsabilidad de hablar, de decir, de tratar los problemas, de tratar los casos complicados. En la Keilah se tratan casos, se tratan problemas, circunstancias, porque es la Keilah de el Adón Yehoshua HaMashiach, donde estamos para que Él sea honrado, donde estamos a su servicio, al servicio de su Keilah. Por eso en esta estación de Araná, aprendemos que el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. El temor reverente es el que nos ayuda y nos inspira a ser responsables cada día. Porque cada persona tiene una medida de responsabilidad dada por el Eterno. Cada uno de nosotros debemos de saber qué nos corresponde hacer. Debemos de saber qué debemos hablar, qué debemos hacer, si lo estamos haciendo bien. Porque si algo sucede por nuestra causa, nosotros vamos a dar cuenta al dueño de la viña, al dueño de la Keilah, a nuestro amado Mashiach Yehoshua. Quiero invitarles que vayamos ahí al capítulo 15. Ahí en la primera de Samuel, capítulo 15, vamos a ver lo relativo a la misión de las autoridades delegadas de representar el sentir de Jehová vuestro Elohim. A veces su rajamín, a veces sus misericordias que renova cada mañana, pero a veces también su desaprobación a lo que no está conforme a su voluntad, a lo que está en desorden. Verso 1 nos dice ahí. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora que eres rey, ahora que siendo un hombre común y corriente, tan débil como cualquiera, porque no eres mejor que nadie, pero el Eterno te escogió para ser rey, le está diciendo en otras palabras. Bendito sea el Eterno, gloria al Eterno. Ahora soy rey, podía decir Saúl, entonces me van a recibir con rodilla doblada, voy a entrar por medio de tapetes rojos, voy a comer en vasijas especiales. No, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová, verso 2. Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos. Yo, dice el Eterno. ¿Quién dijo? El Eterno Jehová Tsebaot. Es una determinación soberana de Jehová Tsebaot.
Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Misraim. Ve pues y hiere a Amalek. Esto es lo que es una autoridad delegada. Ve pues y hiere a Amalek. Yo castigaré. Ve pues. El Eterno es el que está dando la orden. Dice, yo castigaré, pero tú vas a ir. ¿Quién fue el que libró a Israel de Egipto? ¿Fue Jehová o fue Moshe? Fue Jehová. Bendito el Eterno. Él dijo, yo he descendido a librar mi pueblo. Ve pues tú. O sea, tú me representas. Tú no vas a hablar tus propias palabras, ni a tener tus propias actitudes, ni aplicarte en tus propios pensamientos. Tú debes amoldar tus actitudes y tus pensamientos a los míos, tus palabras a las mías, tu personalidad a mí, dice el Eterno, para que yo sea conocido a través de lo que haga, obviamente a través de ti. Eso es lo que quiere decir ser una responsabilidad. Por eso dice, ve pues y hiere a Amalek, yo lo castigaré, pero lo castigaré a través de ti, estaría diciendo el Eterno. Y mis hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, que el Eterno trate con este hermano, con esta hermana. Pero en la obra, el obrero tiene que actuar. En la Keilah, el anciano tiene que actuar. Los ancianos, los obreros, los ajín, tienen que actuar. La Keilah tiene que actuar. Entonces, ¿qué le dice? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo vas a erradicar. Sabemos que hay leyes divinas que rigen este olam, este universo, y una de ellas es midá kenegek midá. Medida por medida. ¿Por qué? Porque eso es lo que había hecho Amalek con Israel. Agarró a los débiles, a los ancianos, a los pobres, a los niños, a los débiles, a los que iban cansados allí en la parte de atrás. ¿Y qué hizo Amalek? Hizo desastre al pueblo de Israel. Procedió de manera injusta. Ahora dice Jehová, yo voy a castigar. Yo voy a castigar esta acción. Y tú, Saúl, ahora eres el rey de Israel. Debes estar atento a mi palabra y tú eres el instrumento de mi juicio. Como en este tiempo podemos ver instrumentos del juicio del Eterno para con las naciones que se manejan en injusticia, en iniquidad, en impiedad. En otras palabras, que cuando la palabra del Eterno dice no, las autoridades no pueden decir que sí. Cuando el Eterno dice no, es no, y cuando el Eterno dice sí, es sí, porque de lo contrario, se le lleva la contraria. Entonces dice aquí, verso 4, Saúl pues, vamos a ver lo que hizo el rey Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Excelente. Y miren lo que encontró, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Yehudá. Y podemos decir, pasar revista es muy bonito, porque yo soy el que paso al frente. Todos están firmes delante de mí y yo voy mirando a todos. Yo soy el general, en cambio ustedes son solamente mis soldados. Están a mi servicio como rey. Entonces Saúl pasó revista. Todo está muy bien hasta ahí. Vamos al verso 5. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Misraim. Hasta aquí, todo está bien. Y entonces se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y el rey Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Misraim. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek.
Y aquí es donde está el problema. Ni siquiera un bebé debía haber perdonado, pero perdonó al más gordo, perdonó al pez más gordo. Y de manera especial, usted y yo, mis amados Sahim Behayot, cuando tratamos con el ego, cuando tratamos con el pecado, nosotros renunciamos a las cosas fáciles, a las pequeñas, a lo fácil de renunciar. Pero el gigante, el gordo, ese es el que había que renunciar y matar primero. A ese hay que aplicarle la espada del madero de sacrificio, de la cruz del Calvario, al ego, al orgullo. Ahí es donde está el problema, en el que muchas veces perdonamos al gordo, perdonamos al ego, perdonamos al orgullo. Y solamente nos vamos por la orilla en las cosas pequeñas. Cuando usted y yo somos tolerantes con nosotros mismos o con el pecado del orgullo, eso es lo que nos destruye, mis amados hermanos. Eso es lo que nos destruye. Vamos a ver qué dice el verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo. Claro, a los pequeños sí, los mató a filo de espada. Vamos al verso 9. Y Saúl y el pueblo. No dice el pueblo y Saúl. Eso empezó por Saúl. Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí está el punto. No lo quisieron destruir. Nos reservamos esa cosita que ofende al Eterno. Y eso es lo que causa nuestra derrota posterior. Y podemos salir de la posición de autoridad, tal y como le pasó al rey Saúl. Vamos al verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey al rey Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Ahora se está siguiendo a sí mismo. Se está siguiendo a sí mismo. No está representando al eterno Jehová Sebaot. Se está representando él mismo. Ahora parece ser más misericordioso él como rey que el mismo eterno. Está siendo misericordioso, sí, pero con su pecado, con su desobediencia, siendo rebelde a la instrucción del eterno. Y mire lo que sucede en el verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar al rey Saúl por la mañana. Ahora le tocó al profeta Samuel. Ahora le tocó a él. ¿Por qué? Porque Saúl era su pupilo, dijéramos de esa manera. Fue Samuel quien ungió a Saúl como rey. Entonces, ahora Samuel no podía decir, bueno, esa fue una falla del rey Saúl. No, porque Saúl tenía una autoridad sobre él y esa autoridad era el profeta Samuel. Es el medio que el Eterno usó para ungirlo. Así que el rey Saúl tenía al profeta Samuel como autoridad. Falló Saúl. Sí, falló el rey Saúl. Pero no puede fallar el profeta Samuel. Falló el teniente. Sí, pero no puede fallar el capitán. Falló el capitán, sí, pero no puede fallar el mayor o el general. Entonces, ¿qué dice? Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Kadosh Baruj Hu, eterno Rey del universo, ten piedad de nosotros. Rahem, Rahem, Rahem.
porque ahora queremos monumentos en esta tierra en vez de estar en el libro de la vida. Ahora queremos monumentos, ahora queremos reconocimiento humano, en vez de desear que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Ayúdanos a aplicar la espada a nuestros automonumentos, a esos ídolos que muchas veces levantamos. Mire lo que dice el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y esto, mis amados, Ajim Viajayot, es no conocer al eterno Jehová Sebaot. Él no se daba cuenta. Él pensaba que habiendo hecho más o menos algo, ya había hecho todo. Pero había dejado lo principal. No había ido al corazón del problema. Y mire lo que sucede el verso 14. El profeta Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que oigo con mis oídos. ¿Has cumplido? Entonces, ¿por qué están bramando las vacas de los amalecitas? Verso 15. Saúl respondió: de Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó. Miren nada más. Ahora le echa la culpa al pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos completamente. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: adelante. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho? Porque es el Eterno el que hace. Él no podía hacerse a sí mismo. Te he hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. En otras palabras, no te envió a cosechar aplausos, te envió a misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No destruyó a Agag, lo trajo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Mis hermanos, porque lo que uno ama y no quiere destruir es lo que uno idolatra. Eso a lo que no renunciamos, que Él nos pide, pero que no renunciamos, eso es Agar. Lo que no destruimos, ese es nuestro ídolo. Continúa diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pero a veces esos arrepentimientos son como dice el Adón, como dice el Eterno. Vuestra piedad es como la neblina que se desvanece tan rápido. Son arrepentimientos chiquitos, pequeñitos, rapiditos, nada que trasciende. Es más remordimiento que arrepentimiento. Esa no es una verdadera teshuvá.
Yo he pecado, dice Saúl, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Y entonces Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Ahora sí, Samuel tenía que mantener distancia del rey Saúl para mostrar el carácter del eterno Jehová Sebaot y el juicio del eterno contra el pecado de Amalek y el cuidado del eterno por su pueblo. Si Samuel hubiera probado el perdón de Saúl, él quedaba mal, el que quedaba mal representado era el mismo eterno. ¿Cuántas personas que asumimos responsabilidad de predicar el evangelio podemos ser culpables de presentar a un Dios distorsionado, y a causa de eso la gente no entiende bien al eterno por culpa de nosotros que hacemos mal uso del nombre del eterno? Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad de nosotros. No vamos a hablar en nombre de Dios solamente para usar el nombre de Dios para nuestros intereses personales, porque eso se paga caro. O eso nos pasa factura y es cara. Dice Samuel a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Cualquiera que desecha la palabra de Jehová, hay que tener distancia de esa persona. Ponga atención. Si alguien desecha la instrucción de Jehová, tenemos que poner distancia. Y mire lo que dice: y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dejarás de ser autoridad delegada porque no estás cumpliendo la función para la cual el Eterno te puso ahí. Y esto es un ejemplo para nosotros. Verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Quien estaba bajo el manto de Samuel había estado Saúl, pero ahora ya no. Él ya no podía cubrirse más con el manto de Samuel. Samuel ya no aprobaba lo que él mismo había ungido. Ahora ya no estaba de acuerdo con el proceder del rey Saúl. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aunque él era una autoridad delegada, mejor fue David que Saúl. Y conocemos la historia. Verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Pero ahí está otra vez ese arrepentimiento rápido, superficial. Sí, yo pequé, pero arréglame rápido este asunto delante del pueblo, delante del Eterno. Es decir, si yo cometí una falta, sí, pero no me hagas quedar mal con nadie. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Verso 31. Y entonces volvió Samuel tras Saúl. Samuel fue misericordioso y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag. No se puede ir el profeta sin hacer lo que tenía que haber hecho el rey Saúl. Así que Samuel se lo delegó a Saúl de parte del Eterno, pero como no lo hizo Saúl, lo tenía que hacer Samuel. Lo mismo es cuando se delega autoridad. Si eso se hace mal, el que delegó tiene que enderezar lo que se torció. Si alguien delega autoridad a otro en la Keilah, en el pueblo del Eterno, y aquel a quien se le delegó no hizo las cosas como debía hacerlas, debe ser corregido, porque aquel quien delegó de parte del Eterno dice:
Mire lo que dice el verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Como quien dice, me le escapé al Eterno. Le maté a unos cuantos bebés, a unos cuantos niños, unas cuantas mujeres, unos cuantos ancianos, a una gran cantidad de su pueblo. Allá en la retaguardia les hice guerra, los hice añicos, y ahora estos mismos aquí me están perdonando. Verso 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué tuvo que hacer el profeta Samuel? Aplicar el juicio de Jehová Sebaot. Si no, también el profeta Samuel hubiese quedado fuera, desechado. Verso 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después volvió a ver el profeta Samuel al rey Saúl en toda su vida. Pero mire, el profeta Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo entonces Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Exhorta el Eterno al profeta Samuel. Así que, hermanos míos, amadas hermanas, amados hermanos, esto que dice aquí está resumiendo en un versículo. Jeremías no lo resume en un versículo también. Si tú no quieres sino solamente la bendición del Eterno, mira lo que dice la bendita Torah ahí en el Tanaj, que trae maldición de parte del Eterno. Yermiyah Haneví, profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Jehová es hecha por quien él delega. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. En otras palabras, hay que aplicar el juicio al pecado, llamar las cosas por su nombre, porque si no, nos acarreamos maldición. No podemos contar con la bendición del Eterno, porque si nosotros consentimos lo que el Eterno no consiente, estamos aprobando la naturaleza y el sentir del Hasatán, y no la naturaleza y el sentir del Santo de Israel, de Jehová Sebaot. Por ejemplo, el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, pues busco el favor de los hombres o busco el favor de Elohim. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo del Mashiach. Gálatas capítulo 1, verso 10. Hay mucha política y mucha diplomacia, incluso en las Keilot, las religiones en el mundo. Pero ese no es el reino de Elohim. En el reino de Elohim hay que representar el sentir de Elohim, de la palabra de Elohim, y no tolerar lo que el Eterno no tolera. Porque Él dice, vosotros, autoridades delegadas llevaréis, vosotros llevaréis el pecado del santuario. Vosotros llevaréis el pecado del santuario. Entonces necesitamos ese temor reverente, esa obediencia por honra a nuestro amado Jehová Sebaot. Y bueno, volvamos, mis amados Ajim Behayot, allí, al libro de Bamidbar, Números, capítulo 18, verso 1, en la bendita Torah. ¿Cómo nos dice? Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario.
y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Eso es lo que quiere decir autoridad. El Eterno pone autoridad para enfrentar problemas. Mientras más autoridad recibamos de parte del Eterno, problemas más grandes tenemos que enfrentar y tratar con ellos y hacernos responsables de cosas más difíciles y complicadas. Para eso es la autoridad, para asumir responsabilidades mayores y cargar, valga la redundancia, con cargas más fuertes. No es para ser aplaudidos u honrados. No, 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 no. Es para sentir con el Eterno. Es para sentir con el Eterno lo que el ojo natural o el mundo no ve. Quien tiene autoridad delegada por el Eterno ve y tiene que decirlo. Y tiene que pagar un precio. E incluso puede morir por representar el sentir del Eterno. Y debe de estar dispuesto a morir. Por eso dijo Mashiach: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Aborrezca su propia vida. Tome su madero de sacrificio y sígame. Tenemos que estar dispuestos a morir. Después seremos galardonados. Pero si somos cobardes, mejor no nos hagamos voluntarios. Pero si el Eterno nos llama, tampoco podremos escapar, porque el llamamiento es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Estás ahí para representar al Ruach de Elohim, que habla en tu corazón y que te muestra las cosas. Debes hablar en el momento oportuno. ¿Qué le decía Sheliach Shaul a su discípulo Timoteo? Le decía que contra un anciano no admitiera acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persistían en pecar, es decir, después de una y otra amonestación, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Bendito sea nuestro abogado. Así que en esta estación encontramos que el temor reverente, el temor a Jehová, que los demás también teman, que haya temor de Elohim en la Keilah. En la Keilah no podemos convivir con el pecado mezclándolo con el nombre del Eterno. Entonces, si quiere pecar, váyase al mundo y envuelve hacia allá. Pero quiere caminar con Elohim. Jehová nuestro Elohim, Él es Kadosh, 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 Él es santo. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor reverente de Jehová. Entonces tienes que alinearte, tenemos que alinearnos a la voluntad del Eterno. Ahora, vamos a ver aquí otra cara, otro aspecto de la responsabilidad cuando hay autoridad delegada. Cuando hay autoridad delegada, hay responsabilidad. La persona que tiene responsabilidad, que tiene cuidado de las almas, debe de hablar. Como dice ahí Sheliach Kefa, y también lo encontramos, en la carta a los Hebreos, en el Brit Hadashah, en el capítulo 13, verso 17, que tenemos que obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Puesto que han de dar cuenta, entonces deben hablar, deben decir. Esta es la otra cara del ejercicio de la responsabilidad. Muchas veces nos tienen que exhortar. Nos tienen que exhortar. Vamos a ver el verso 2, regresando a Bamidbar números 18.
Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de reunión del Mishkan. ¿Qué le dijo Adonai Yehoshua a sus Sheluhim, a sus apóstoles, a sus discípulos? Id y haced discípulos. Así que debemos ir y hacer discípulos para Mashiach, para el Eterno. Vamos al verso 3 de Bamidbar número 18. Y guardarán lo que tú ordenes. Para eso el Eterno estableció autoridad delegada, para poner en orden las cosas. O si no, cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces no tenemos el reino de Elohim, sino el reino de cada uno de nosotros, y cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces, las personas que el Eterno establece como autoridad no es para que hagan ni hagan hacer a otros lo que ellos quieren, sino para que ellos primero entiendan lo que el Eterno quiere y primero lo hagan y sirvan de ejemplo y luego hagan discípulos y obedecen a los otros a hacer lo que el Eterno pide. Bendito sea nuestro abogado. Por eso dice, y guardarán lo que ordenes, y el cargo de todo el Mishkan. Mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros hicisteis morir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando una línea delgada y muy delicada. Estaban metiéndose en algo que no debían meterse todavía. Tenían en sus manos un asunto que no podían solucionar ellos y que les podía ocasionar mucho daño, y eran inexpertos en el asunto y estaban manejando en forma inexperta y podrían haber problemas. Y le dice, por eso eres tú, Aarón, y tus hijos, los que deben ordenar hasta dónde ellos pueden llegar. Así que Aarón y sus hijos ponían el límite. Los que están bajo la autoridad deben llegar hasta donde la autoridad que el Eterno puso sobre ellos les permite llegar. Eso es muy incómodo, mis amados Ajibejayo. Es muy incómodo para la naturaleza llena de orgullo. Pero esto lo ha diseñado el Eterno. En todo el universo hay autoridad, hay gobierno, hay supervisión establecida por el mismo Eterno. Y todos debemos saber que no somos la máxima autoridad ni el máximo supervisor, ni los supervisores de la Keila. Todos tenemos una medida de autoridad sobre algo, y sobre todos nosotros hay una autoridad de otros. Así que debemos reconocer que en el reino de Elohim existe gobierno y existe supervisión. Eso es lo que quiere decir del griego obispos. Obispos quiere decir supervisores, episcopos. O sea, que todos debemos aceptar que el Eterno nos supervise y nos encamine a través de otros en lo que es la Keilah, el cuerpo del Mashiach. El Eterno puede hacerlo. El Eterno quiere hacerlo. Y debemos tener temor reverente para discernir la mano del Eterno detrás de los ancianos, como dice Sheliach Yohanan, jóvenes. Sheliach Kefa, cuando dice jóvenes. Igualmente, sed sumisos a los ancianos, a la mano del Eterno. El Eterno trabaja a través de los ancianos en la Keilah. Así que aceptemos que el Eterno quiere que seamos supervisados y que haya sobre nosotros un gobierno delegado por Él, por el mismo Eterno. No estamos aquí no estamos aquí promocionándonos
ni promocionando dictaduras humanas. Acerca de eso decimos que eso no acontezca. Paz de Shalom. Guárdanos, eterno Rey del universo, de los hombres, y guárdanos del nicolaísmo. Porque sabemos que el Eterno aborrece las obras de los nicolaitas, que es la conquista de los laicos por medio del ego, de enseñorearse el uno del otro y el amedrentar solamente para sacar un provecho propio. Pero nosotros debemos distinguir si la persona nos está llevando hacia él mismo o nos está llevando, direccionando hacia el dueño de la Emed, hacia el Eterno, hacia nuestro amado Masías Jesús. Necesitamos ese discernimiento. Si un hombre nos está llevando hacia él, pueblo mío, sal de ahí. Pero si esa autoridad delegada por el Eterno te lleva hacia el Eterno, a tener temor reverente, obediencia al Eterno, bendito sea el abacados. Tienes un buen líder. Vamos a seguir ahí en Babilonia Números capítulo 18, verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del Mishkan en todo el servicio del Mishkan. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Verso 5. Y tendréis el cuidado del santuario. En otras palabras, de la casa del Eterno. Y el cuidado del altar. Vamos a hablar del madero de sacrificio. De la consagración al Eterno. La del Mashiach. Por nosotros. Y de nosotros el Mashiach. Para que no venga más. Como en Kelatá, recuerda. La ira sobre los hijos de Israel. Verso 6. Porque he aquí. Miren lo que dice el Eterno. Yo he tomado a vuestros hermanos los Levim de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el misterio del Mishkan. Como yo les delegué a ustedes autoridad y los he tomado a ellos, pero yo los he puesto a ellos bajo vuestra autoridad, así que no van a hacer cualquier cosa con ellos. Ustedes deben responder por ellos. Ellos no van a hacer la obra sin ustedes. Yo quiero que la hagan con ustedes, bajo el ejemplo de ustedes, bajo el cuidado de ustedes, bajo la responsabilidad de ustedes. Por eso dice aquí, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio en el Mishkan. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro. Así que las cosas más profundas están con ustedes y ministraréis. Bendito sea el Eterno. Yo os he dado don, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. Tremendo lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo. Hay una autoridad delegada, un servicio delegado y también hay un don. El Eterno complementa, hace llegar más para el servicio. Y entonces vamos a darnos cuenta que hay un orden en la autoridad delegada. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora le vamos a poner pausa aquí. Y el próximo viernes vamos a continuar estudiando esta estación que está muy interesante. Así que tenemos una cita. Próximo viernes, 6:30 AM, horario pacífico. Mientras tanto, quiero recomendarte que si ha sido de bendición este tema, lo compartas con alguien más. Compártelo.
Comparte el enlace de la Keila, comparte el enlace de Radio Shalom, comparte. Hay que compartir la palabra del Eterno, hay que llevarla al exterior. Es necesario por el caos que podemos ver y encontrar en muchas congregaciones en el mundo. Bien, mis amados Sahim Behayot, hasta aquí mi tema. Nos vemos el próximo viernes, es 30 M, horario pacífico. Y recuerda que la gracia de nuestro Adón Yeshua sea con cada uno de vosotros. Amén, ve amén. Aleluya.